Soy Laura Pruso, la profesora a cargo del curso de Análisis del Riesgo Ambiental de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía. El curso de Análisis del Riesgo Ambiental está ubicado en el ciclo profesional de la licenciatura, en el segundo bimestre de quinto año. Considero que aporta a dicho ciclo un enfoque cuantitativo para tratar la incertidumbre asociada a los problemas ambientales, y a los licenciados en ciencias ambientales les proporciona herramientas para caracterizar, cuantificar y evaluar los riesgos. En esta diapositiva se detallan los objetivos propios de cada unidad del programa o de los contenidos, que a su vez lo tienen detallado el programa de la materia en la plataforma. La creciente contaminación del ambiente con compuestos químicos creó una nueva área de interés en el desarrollo de metodologías para evaluar su impacto en la salud, las que estimularon un importante crecimiento de la toxicología ambiental y la aplicación de la investigación epidemiológica. En los últimos años, podríamos decir desde los años 90, este conjunto de metodologías se fueron consolidando para evaluar la posibilidad de daños a la salud ante situaciones de exposición a tóxicos. Se fueron consolidando como una nueva disciplina, el análisis de riesgo ambiental. Hay dos grandes líneas o dos principales líneas de trabajo en evaluación de riesgo. Estas líneas son según sustancia específica o por sitio contaminado. Nuestro curso se concentra en la primera línea, o sea, la evaluación de riesgo por sustancia específica. Y se entiende entonces como el análisis de las propiedades peligrosas de una sustancia y las condiciones de la exposición humana a ella, para conocer la probabilidad de que la población expuesta sufra un cierto daño y para caracterizar la naturaleza de los efectos adversos que se puedan presentar. Fíjense que en esta definición ya vamos señalando algunas palabras que hacen a los conceptos fundamentales del curso. Hablamos de agentes ambientales, hablamos de exposición y hablamos de probabilidad, hablamos de daño y la caracterización o cuantificación de ese daño. El enfoque tradicional o tradicionalmente ha sido la evaluación epidemiológica, entendiendo como la epidemiología el estudio de la distribución en una población humana de una enfermedad o una condición adversa y de aquellos factores que influyen esa distribución. Hay que destacar que el análisis de riesgo y la epidemiología tienen algunos objetivos en común, pero la diferencia entre el análisis de riesgo y la epidemiología es que el análisis de riesgo pone un foco central en la predicción de los eventos futuros. Por otro lado, la otra ciencia base del análisis de riesgo, la toxicología, es la disciplina que contribuye a la interpretación de los riesgos a la salud asociados a la contaminación química del ambiente. Es una disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos en los sistemas biológicos. Los métodos de evaluación de riesgo pueden ser cualitativos, o bien, si existe información suficiente, se podrá realizar una evaluación cuantitativa. El foco de nuestro curso es en la evaluación cuantitativa. Este tipo de evaluación proporciona estimaciones sobre la magnitud del riesgo asociado a un nivel de contaminación ambiental, así como las proyecciones del daño a la población expuesta. Podríamos decir que la ciencia ambiental cuantitativa es un conjunto de teorías aplicables para describir e investigar los problemas ambientales, teorías matemáticas, y que los licenciados aprovechan estas teorías para diseñar la solución a los problemas ambientales.
Se entiende por riesgo a la probabilidad de que ocurra un evento adverso, y se entiende por riesgo ambiental cuando tal probabilidad surge como consecuencia de la exposición a un factor ambiental peligroso. Más específicamente, se considera el efecto a nivel individual o poblacional, y se considera la exposición a concentraciones elevadas o dosis específicas de un agente ambiental peligroso. Vemos de nuevo la idea o el concepto importante de probabilidad en la definición de riesgo. Todos estos conceptos están basados en trabajos de la Organización Panamericana de la Salud, que son las siglas OPS que ven al final de la diapositiva. El concepto de peligro corresponde a una fuente de riesgo. Para manifestarse debe ocurrir una exposición y esta debe ser suficiente para crear efectos adversos. Se entiende por fuente de riesgo al evento, situación, agente o elemento con potencial de producir efectos adversos. La peligrosidad de una sustancia tóxica está fundamentalmente determinada por sus características físico-químicas y por su concentración en el ambiente. Las fuentes de riesgo pueden pertenecer al medio físico, como el clima, altura, vientos. Los agentes ambientales peligrosos pueden ser sustancias químicas, patógenos o radiaciones. Su ocurrencia puede ser natural o aportado por la actividad humana. En la entrega tienen una clasificación y ejemplos de los distintos agentes ambientales. Otros conceptos básicos importantes y que vamos a manejar en el curso. Se entiende por población en riesgo a los grupos poblacionales que reúnen uno o más factores de riesgo y que los hacen más susceptibles de desarrollar efectos adversos. Frecuentemente se aplica a las poblaciones que se encuentran en áreas con altos niveles de contaminación ambiental. Factores como la edad, estado nutricional y de salud influyen en la vulnerabilidad biológica. Esto se manifiesta en el caso específico de problemas de contaminación del aire, en el impacto preferencial en la salud de niños y ancianos. Los humanos, en su actividad, aportan además variables complejas que también pueden generar factores de riesgo. Algunos conceptos que vamos a ver ahora, entiendo que ustedes ya los conocen, los han visto en cursos anteriores, pero los repasaremos rápidamente, dado que los necesitamos, estos conceptos, tener bien en claro, para el curso y para poder hacer los ejercicios. La dosis de exposición es la cantidad de sustancia a la que se expone el organismo y se expresa en función del tiempo y del peso corporal, habitualmente en miligramos de la sustancia por kilo de peso en un día. La exposición y el ingreso al organismo ocurren a través de las vías de exposición. Principalmente, estas vías son la oral, inhalación y cutánea. Asimismo, deberán especificarse la duración y frecuencia de exposición y la tasa de contacto con el contaminante para el cálculo de la dosis. Más adelante vamos a ver que todos estos son los factores de cálculo de la dosis. En general, la dosis de exposición usualmente se expresa en miligramos de la sustancia por kilo de peso por día. La relación dosis-respuesta se refiere a la ocurrencia de un efecto determinado en la población expuesta en función de la exposición a diferentes dosis de un tóxico ambiental. La respuesta se puede expresar como porcentaje de la población afectada o bien en función de la gravedad del efecto. Gráficamente se representa en una curva, o como una curva, que tiende a adoptar la forma sigmoidea.
Conocer la inclinación o la pendiente de esta curva dosis-respuesta es muy importante. ¿Por qué? Porque refleja la peligrosidad de la sustancia. Es decir, que cuanto más empinada es la curva, cuanto mayor es la pendiente, significa que en un rango más estrecho de dosis se presenta el efecto en un porcentaje mucho mayor de expuestos. Cabe destacar que en contaminantes del aire se usa el criterio de curva concentración-respuesta, en donde el criterio de dosis al interior del organismo se reemplaza por el de concentración ambiental de la sustancia, expresada en 3 tipos de unidades: partes por millón de volumen, o microgramos por metro cúbico, o miligramos por metro cúbico. Yo hago esta salvedad porque en algunos de los ejercicios van a ver que justamente si se trata de contaminantes del aire, en vez de encontrar expresado en miligramos por kilo día, lo van a encontrar expresado justamente en algunas de estas unidades de concentración. Pero bueno, es la forma correcta de expresión en estos casos. En esta diapositiva les presento un ejemplo de curva dosis-respuesta. Fíjense que está graficada entonces el porcentaje de la población afectada en función del logaritmo de la dosis, y vemos unos numeritos 0, 1, 2, 3, 4 que corresponden a distintas regiones de la curva, con justamente donde ocurren cosas distintas. Esto ya lo veremos más adelante. Para interpretar la curva dosis-respuesta y evaluar el riesgo, vamos a clasificar a las sustancias en aquellas que presentan una dosis umbral en la curva dosis-respuesta y las que no presentan umbral. En general, estas sustancias que no presentan umbral son las sustancias cancerígenas o carcinogénicas. Se entiende por dosis umbral la dosis mínima de una sustancia en su curva dosis-respuesta que causa la aparición de un cambio en su organismo. El análisis y manejo del riesgo incluye una secuencia de pasos que reciben diferente nomenclatura según el organismo que las ha desarrollado. En líneas generales, los diferentes modelos son similares y en la guía les presentamos algunos modelos generados por distintos organismos o instituciones. Ahora bien, en el curso vamos a seguir la definición del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos, que en el año 1983 estableció las siguientes etapas: identificación del peligro, evaluación de la dosis respuesta, evaluación de la exposición y caracterización del riesgo.